Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación sobre el Espíritu Santo, el gran desconocido, el Espíritu Santo y sus dones, por el Padre Antonio Royo Marín, gran teólogo católico del siglo XX, tomista de Santo Tomás de Aquino. En las charlas anteriores hemos visto que la gracia que recibimos en nuestro bautismo es como una sangre divina que se inyecta en nuestras almas, que nos hace realmente hijos adoptivos de Dios y templos de la Santísima Trinidad. Dios realmente vive en nuestra alma mediante la gracia y la caridad. Todo cristiano que vive en gracia de Dios es templo, santuario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que llamamos la inhabitación trinitaria. Dios habita en nuestras almas, dijimos, mediante la gracia que nos da la caridad, que nos da la presencia de Dios. Toda alma en gracia de Dios es templo de la Santísima Trinidad y sagrario del Espíritu Santo, según consta expresamente en la Divina Revelación, San Juan 14:23, 1 Corintios 3:16. Pero esta inhabitación de las divinas personas se perfecciona y echa más hondas raíces al aumentar en el alma el grado de gracia santificante, sea cual fue la causa que ha determinado este aumento. Entre las causas determinantes de ese aumento de la gracia figuran en primer lugar los santos sacramentos, que fueron instituidos por Jesucristo precisamente para darnos o para aumentarnos la gracia santificante, lo que nos hace hijos de Dios. El bautismo y la penitencia, para el que recibe esta última en las debidas condiciones, después de haber perdido la gracia por el pecado mortal, el bautismo y la penitencia producen en el alma la divina inhabitación al infundirle la gracia santificante, de la cual son inseparables. Entonces, Dios nos santifica, nos hace hijos de Dios, cuando en el bautismo. El bautismo recibimos la gracia, junto con la gracia, que es algo divino, que es un don divino, gratuito, por los méritos de Cristo que Dios nos comunica a nuestras almas. Junto con la gracia recibimos tres virtudes que llamamos teologales: fe, esperanza, caridad. Recibimos prudencia, justicia, fuerza, templanza y los dones del Espíritu Santo. Y si después del bautismo hemos perdido la gracia por el pecado mortal, el que se arrepiente, el que confiesa sus pecados sinceramente, sin ocultar ninguno, deliberadamente, sale del pecado mortal, otra vez recibe la gracia y la inhabitación de la Santa Trinidad en su alma. Entonces, dos sacramentos que dan la gracia, la caridad y producen esta inhabitación. Entonces, Dios, mediante la gracia, vive en nuestra alma. Y los demás sacramentos, y bien los de sacramentos, y también la misma penitencia, para el que la recibe estando ya en gracia de Dios, produce un aumento de la gracia y una mayor erradicación o inición de las divinas personas en nuestras almas. Entonces, el bautismo la da la primera vez. La penitencia, si uno está en pecado mortal, devuelve la gracia. Y los demás sacramentos, que sea la confirmación, que sea la comunión, que sea el sacerdocio, el matrimonio, los santos óleos, y la misma penitencia, si uno está en gracia de Dios y se confiesa, bien, aumenta esta presencia de Dios, aumenta la gracia con mayor radicación o injeción de las divinas personas en nuestras almas. Es algo maravilloso. En orden al aumento de la gracia y al perfeccionamiento de la inhabitación trinitaria en el alma, interesa destacar principalmente la acción de la Eucaristía y del sacramento de la confirmación. Vamos a exponer esto brevemente. Vamos a ver esto brevemente. La Eucaristía, la comunión, la mayor y más excelente
de los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo es la Divina Eucaristía, la comunión. La comunión, llamamos Eucaristía la comunión. Y la Eucaristía es también misa, la misa, el sacrificio. Entonces, el mayor y más excelente de los 7 sacramentos instituidos por Cristo mismo es la Santísima Eucaristía. En ella no solamente recibimos la gracia, sino también el autor mismo de la gracia, que es el propio Cristo. Recibimos el agua juntamente con la fuente o manantial de donde brota. Entonces aquí, cuando hablamos aquí de Eucaristía, no es la misa en sí, es la comunión, la comunión. Pero lo que muchos cristianos ignoran es que juntamente con el Verbo encarnado, recibimos en la Eucaristía al Padre y el Espíritu Santo, porque las 3 personas divinas son absolutamente inseparables entre sí. Entonces, cuidado, cuando comulgamos, ¿qué recibimos? Cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo. Y la divinidad es común al Padre y al Espíritu Santo. Todos esos pobrecitos que van a mendigar una imposición de mano de unos herejes perdidos que dan un flujo diabólico bajo el nombre del Espíritu Santo están equivocados. Cada vez que uno comulga, recibe Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Junto con Cristo en la Eucaristía está el Padre y el Espíritu Santo. Noten esto. Muchos cristianos ignoran que juntamente con el Verbo encarnado en la Eucaristía, en la comunión, recibimos, además del cuerpo, sangre, alma de Cristo, recibimos la divinidad, que es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque las 3 personas divinas son absolutamente inseparables entre sí. Donde está una de ellas, están necesariamente las otras 2, en virtud de la inefable misterio que recibe en teología el nombre de la divina circuncisión. Las 3 personas son inseparables. Este misterio consta expresamente en la Sagrada Escritura y ha sido definido por el magisterio oficial de la Iglesia. Aquí la prueba. La Sagrada Escritura, ¿qué dice? El mismo Cristo dice: y yo y el Padre somos una sola cosa, un solo ser divino. El Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué quieren más? San Juan 10:30 y 10:38. Y yo estoy, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. El que me ha visto al Padre. El Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. San Juan 14:9-11. Lo mismo hay que decir, naturalmente, del Espíritu Santo, que es el amor de los 2. El magisterio de la Iglesia, ¿qué dice? He aquí, entre otras muchas cosas, muchos textos, las palabras explícitas del Concilio de Florencia. La razón de esta unidad: el Padre está todo en el Hijo y todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. Ninguno precede a otro en eternidad, o lo excede en grandeza y lo sobrepuja en potestad. Entonces, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas divinas en un solo ser divino, que llamamos la Santa Trinidad. Queridos hermanos, este es el Dios verdadero, revelado. Los que rechazan la Santa Trinidad, testigos de Jehová, mormones, musulmanes, judíos actuales, todo esto, pobrecitos, no conocen al Dios verdadero. Piensan saber algo de Dios naturalmente como creador, pero afuera de esa lo ignoran por completo. Es gravísimo esto para ellos. ¿Por qué tantos problemas? Porque no conocen al Dios caridad, que es Trinidad. Este misterio, como hemos dicho, recibe en teología el hecho que Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo están juntos uno en el otro, en nombre de circuncisión, que equivale aproximadamente a mutua y recíproca iniciación de las 3 divinas personas entre sí. En virtud de ella, donde esté una persona divina, están también necesariamente las 2 otras, ya que son absolutamente inseparables entre sí y de la misma esencia divina, que es común a las 3 personas divinas. Entonces, cuando recibimos la comunión, ¿qué recibimos? Bien, recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad
La divinidad es común al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Para qué ir a una secta protestante, imponerse manos, hacerse poner manos para recibir un espíritu diabólico que hace pasar por santo y no lo es? Lo tienes ahí, hijo, en la Eucaristía, lo tienes aquí en los sacramentos. Cuidado, el demonio es astuto, puede hacer muchas cosas, actuar sobre nuestros sentidos, nuestros nervios, en sentirnos muy bien, etcétera, para engañar. Se hace pasar por ángel de luz. 2 Corintios 11, 13, 14, ¿no? Entonces, ¿dónde está una persona divina? Están las dos otras. Luego, en la Eucaristía, juntamente con la humanidad y la divinidad de Cristo, el Hijo de Dios, está también el Padre y el Espíritu Santo, aunque por distintas razones. A saber, el Verbo Divino se hace presente en la Eucaristía en virtud de su unión hipostática con el cuerpo, la sangre de Cristo, mientras que el Padre, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo están presentes en virtud de la circuncisión intratrinitaria. Donde está una persona divina, están las dos otras presentes. De donde se sigue que en cada comunión eucarística bien recibida, en el estado de gracia, se verifica en el alma del justo una más penetrante inhabitación o inhesión de la Santísima Trinidad, de las tres personas divinas. La Eucaristía constituye un verdadero tesoro para el alma que la reciba dignamente. Que los hermanos, hoy por desgracia son millones los pobres católicos que han perdido la fe por descuido del liberalismo modernista que penetró en la iglesia, todos hermanos, aleluya, y pobres millones de católicos pobrecitos ya no tienen nada. En lugar de dar el pan de los ángeles, realmente el cuerpo de Cristo, que es Dios encarnado, bien les dan una galleta, un pan, un poco, un jugo, un curso, no hay nada. Los pastores protestantes no son sacerdotes, no tienen ningún poder de consagrar el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, aunque digan que es el cuerpo de Cristo, no tienen nada. No tienen nada. Ni los luteranos, ni los anglicanos, ni los bautistas, ni los pentecostales, ni los disque evangélicos. Todas las sectas protestantes, bien, no tienen sacerdocio. Por tanto, no tienen el cuerpo de Cristo. Y no tienen el Espíritu Santo tampoco. No tienen los sacramentos, salvo el bautismo en las antiguas sectas. Bien. Entonces, recibimos en la Eucaristía realmente aumento de gracia. Por ejemplo, usted tiene 20 watts de luz, hay luz, 40, 50, 80, 200, 300, más luz. Esto crece, esta presencia. También tenemos el sacramento de la confirmación. La confirmación el sacramento de la confirmación puede definirse en los siguientes términos. Es un sacramento instituido por nuestro Jesucristo, en el que por la imposición de las manos y la unción con el santo crisma, bajo la fórmula prescrita, se da al bautizado la plenitud del Espíritu Santo, juntamente con la gracia y el carácter sacramental, para robustecerle en la fe y confesarla valientemente como buen soldado de Cristo. En esta amplia definición están recogidos todos los elementos esenciales que nos dan a conocer la naturaleza íntima de este gran sacramento, llamado con razón el de la plenitud del Espíritu Santo. La fórmula sacramental que pronuncia el ministro, que es el general obispo, y con dispensa autorización el sacerdote a veces, la fórmula es esta: yo te señalo con la señal de la cruz, y te confirmo con el crisma de la salud, haciendo injuyendo su frente, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo te señalo con la señal de la cruz, y te confirmo con el crisma de la salud, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Catecismo Romano, llamado Catecismo del Concilio de Trento, que se escribió de hecho para defender la fe católica frente a las herejías de Lutero, y sería muy bueno que cada uno baje de internet este libro llamado El Catecismo Romano o El Catecismo del Concilio de Trento, vale la pena, dice esto, hablando de ese sacramento: el don propio de la confirmación, además de los efectos comunes con los demás sacramentos, es perfeccionar la gracia bautismal. Quienes han sido hechos cristianos por el bautismo son aún como niños recién nacidos, tiernos, delicados,
Con el sacramento de la confirmación se robustecen contra todos los posibles asaltos de la carne, del demonio y del mundo. Y su alma se vigoriza, se fortalece en la fe para profesar y confesar valientemente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De ahí el nombre de confirmación. Entonces, queridos hermanos, la confirmación, dijimos, el sacramento instituido por Jesucristo, en el que por la imposición de la mano del obispo, de su delegado excepcionalmente, del sacerdote, y unción con el santo crisma, que solo el obispo puede consagrar, y la fórmula prescrita, y yo te señalo con señal de la cruz, y te confirmo con el crisma de la salvación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bien, se da al bautizado la plenitud del Espíritu Santo, juntamente con la gracia sacramental y aumento de la gracia santificante y el carácter sacramental, da un carácter, un sello en su alma que lo hace soldado de Cristo, testigo de la fe. ¿Y con qué fin se ha dado esto? Para rebustecer el cristiano en la fe y para que pueda confesarla valientemente como buen soldado de Cristo. El sacramento de la confirmación equivale a un verdadero Pentecostés para cada uno de los bautizados en Cristo. Así que, hermanos, los apóstoles recibieron, es verdad, de una manera visible, en lenguas de fuego, la confirmación, y bien nosotros recibimos el mismo Espíritu Santo, con los mismos dones, con la misma gracia, menos las lenguas del fuego, o que esto no es necesario hoy. Pero cuidado, como dije ya, en las sectas protestantes el demonio se hace pasar por el Espíritu Santo, hace cosas maravillosas, de desmayarse, de hablar lenguas, de esto, aquello. Bien, no es el Espíritu Santo de Dios, cuidado. Y por desgracia, nuestros pobres católicos engañados también, llamados carismáticos, de buena fe, buen corazón, esto no es el asunto. El asunto es que los primeros carismáticos mendigaron esta imposición de mano, una secta protestante, y después hicieron lo mismo. Entonces, de origen protestante es muy peligroso. Lo bueno que tiene es nuestro, lo malo de ellos. Entonces, no meterse, no dejar nadie imponerse manos es muy peligroso. Solo el sacerdote o el obispo puede hacer esto. Entonces, para nosotros la confirmación realmente es nuestra Pentecostés. A semejanza de los apóstoles, cuya debilidad y cobardía en las horas de la pasión de Cristo se convirtió en energía y fortaleza sobrehumanas, cuando descendió sobre ellos el fuego de Pentecostés, el cristiano que recibe el sacramento de la confirmación siente rebustecidas sus fuerzas espirituales, sobre todo en orden a la proclamación y pública defensa de la fe que recibió en el bautismo. Entonces, el cristiano que recibe la confirmación, bien se transforma en cristiano fuerte, militante, porque sus fuerzas espirituales están fortalecidas para proclamar públicamente la fe de Cristo y reconocerse como cristiano. El sacramento de la confirmación, escribe a este propósito el padre Filipón en su maravilloso libro llamado Los sacramentos en la vida cristiana. Les aconsejo de bajarlo de gente de internet también, vale la pena. Los sacramentos en la vida cristiana, del padre Filipón. Filipón se escribe con PH, Filipón en francés. Entonces, el sacramento de la confirmación perpetúa en la iglesia todos los beneficios de Pentecostés. Los efectos del bautismo son maravillosamente sobrepasados. El Espíritu Santo, ya en la posesión del alma cristiana por la gracia, la colma esta vez de sus gracias sobreabundantes, de la plenitud de sus dones: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. Con razón se le atribuye al Espíritu Santo el triunfo moral de las vírgenes y de los mártires. Es el Espíritu de Dios que forma el alma de los santos. De esta presencia personal y misteriosa del Espíritu Santo proceden en el alma esos avisos secretos, esas incesantes invitaciones a hacer el bien, esas continuas mociones del Espíritu, sin las cuales nadie puede alistarse ni permanecer en los caminos de la salvación, ni menos aún avanzar el camino de la perfección. Por el contrario,
por el juego y el funcionamiento de los dones del Espíritu Santo, el justo, el cristiano que viene en gracia de Dios, vive ya de la vida de la gracia, desde su bautismo se eleva hacia la perfección. Gracias a ellos, el alma dócil a las menores inspiraciones divinas avanza con rapidez en la vida de fe, de esperanza y caridad, y en la práctica de todas las virtudes. Su vida espiritual encuentra su plena expansión y desenvolvimiento. Esos dones del Espíritu Santo obran en ella con tanta eficacia que la conducen hasta las más altas cumbres de la santidad. Queridos hermanos, hoy, por desgracia, bajo el influjo de una sociedad ya paganizada, muchísimos bautizados viven pecado mortal. Es gravísimo esto, es gravísimo. Un cristiano en pecado mortal está al borde del infierno eterno. Ah, pero es buen hombre, sí, buen hombre, pero no es asesino ni ladrón, pero los demás, cuidado. Los cristianos hoy viviendo el pecado mortal, bien viven en la ilusión, con el riesgo del infierno eterno, de hecho si no se convierten. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo. La Virgen lo dijo en Fátima: recen por los pecadores porque muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. Recemos y ayudemos a la gente a conocer esas cosas, a conocer su fe. El sacramento de la confirmación imprime, dijimos, un carácter o una marca indeleble en el alma del que lo recibe válidamente, aunque lo recibiera en pecado mortal, ya que el carácter es separable de la gracia, en virtud del cual el cristiano se hace soldado de Cristo y recibe la potestad de confesar oficialmente la fe de Cristo y de recibir las cosas sagradas de una manera más perfecta, juntamente con el derecho a las gracias actuales que durante toda su vida le sean necesarias para esta confesión y esa defensa de la fe. Entonces aquí dice el confirmado recibe la gracia, recibe el carácter y recibe también el derecho a las gracias actuales. ¿Qué significa esto? Bien, recibe una promesa de Dios. Dios le promete de darle ayuda, socorro, luz, fortaleza para profesar su fe en todos momentos, para cumplir con su sacramento de la confirmación. Y supongamos alguien se confirma estando en pecado mortal. Si está confirmado, recibe el sello, el carácter, pero no la gracia, no el Espíritu Santo, es un sacrilegio. Pero debido a que recibe el carácter o el sello, entonces cuando se confiesa sinceramente, bien recibe la gracia del sacramento. Pues es de un precio y valor inestimable esta gracia de la confirmación, pero precisamente por su excelsa grandeza, el sacramento de la confirmación lleva consigo grandes exigencias y responsabilidades. He aquí algunas de las más importantes. Obliga a adquirir una buena cultura religiosa como condición indispensable para la defensa de la fe contra todos los enemigos. Entonces, queridos hermanos, todos los confirmados tienen la obligación de adquirir una cultura religiosa como condición indispensable para la defensa de la fe contra todos sus enemigos. Es muy importante, ¿eh? Los confirmados tienen la obligación de adquirir una cultura religiosa. ¿Para qué? Bien, para que se defiendan su fe contra los ataques, sofismas, mentiras, calumnias de sus enemigos. Hoy cualquier ignorante no sabe nada, pero sabe una lista de críticas, calumnias contra la Iglesia Católica, que son a 90%, gracias a Dios, falsas o cosas muy, muy amplificadas y falsificadas. La Iglesia es la benefactora número 1 de la humanidad. Pues cuidado, no es lo que dicen de la Iglesia. Entonces el confirmado debe adquirir esta cultura religiosa, no en libros anticristianos, sino en libros católicos serios, ¿no? También la confirmación obliga a despreciar el llamado respeto humano, incompatible con el ardor y la valentía con el
con que el soldado de Cristo ha de proclamar públicamente su fe. Un cristiano confirmado no debe tener respeto humano, no debe esconder su fe, no debe hacerse pasar por paganito para que no diga nada de él o los demás pobrecitos, ¿no? Nos impulsa también al apostolado en todas sus formas, principalmente en nuestro propio ambiente y circunstancias especiales de nuestra vida. No podemos cruzarnos de brazos mientras que hay miles y miles de pobres muchachos, hombres, mujeres de las sectas que van a hacer una labor terrible, extraordinario, pero para el error, para la herejía, pensando comunicar a Cristo y comunican mentiras en nombre de Cristo y alejan a la gente de la iglesia de Cristo, de los sacramentos de Cristo. Entonces, si ellos lo hacen para el mal, porque nosotros lo hacemos para el bien. Entonces nos impulsa al apostolado en todas sus formas, principalmente en nuestro propio ambiente y circunstancias especiales de nuestra vida. Uno, por ejemplo, debe mostrarse católico donde quiera que esté, dar testimonio. O sea, en una comida todos comen como paganos. Bien, persígnate, hombre. Diga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, provecho. Se cuenta que un señor había invitado muchos amigos a una cena y después de una buena comida dice: señores, ahora vamos a bajar en el jardín, tomar un cafecito, si alguien tiene algo que decir, que lo diga, por favor. Y una persona mayor se levantó: yo tengo algo que decir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias, Señor Jesús, por esta comida. Bien, dio un testimonio de fe. Uno que otro tontito se sonrió y otro bien, lo felicitaron, hasta se presignaron. Debemos dar testimonio. También la confirmación nos obliga a una continua atención a las inspiraciones internas del Espíritu Santo y a una exquisita fidelidad a la gracia. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Entonces, queridos hermanos, en estas últimas charlas hemos hablado de la inhabitación de la Santa Trinidad en nuestras almas. Realmente es algo hermoso. Entonces hemos visto que la gracia es como una sangre divina derramada en nuestras venas. La gracia es algo divino que nos hace hijos de Dios y también herederos de Dios. Romanos 8, 17. Entonces recibimos la gracia en el bautismo. Junto con la gracia recibimos también las demás virtudes, sobre todo la caridad, lo que hace que Dios Padre y Espíritu Santo viva en nuestros corazones, haciéndonos hijos suyos y Él nuestro Padre. Esta presencia del Padre y del Espíritu Santo puede perderse por cualquier pecado mortal. ¿Cómo se recupera? Mediante una buena confesión, sincera. El que está en gracia de Dios tiene realmente presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como por ejemplo, usted tiene una lámpara de 30 watts, bien, aumenta la energía, 40, 50, 80, 150 watts. Bien, cada sacramento que recibimos nos hace aumentar la gracia. Los sacramentos, dijimos, la confirmación, la Eucaristía especialmente, la comunión. ¿Por qué? Porque en la comunión recibimos realmente a Cristo Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Y recibimos en su plenitud el Espíritu Santo con sus dones mediante la confirmación. Ahora, la confirmación nos obliga a tener una buena cultura religiosa para defender nuestra fe contra sus enemigos. Debemos despreciar el mal llamado respeto humano. Una mujer cristiana se vive como una noble princesa, cubriendo su cuerpo siempre debajo de la rodilla, su pecho, sus espaldas, sus hombros, y no como esas pobrecitas paganizadas. Bien, no tener ningún miedo de mostrarse cristiano donde quiera que estemos. También nos impulsa a hacer un apostolado, ayudar a la iglesia, ayudar a los sacerdotes, los obispos en el apostolado, con nuestro tiempo, con lo que podemos hacer, ayudar. Hoy nuestra fe católica está en peligro. Estamos realmente invadidos por ejércitos de
herejes, de gente que es víctima de los errores de Lutero mediante el protestantismo, que son evangélicos y que están quitando la fe cristiana a la gente. Tenemos que hacer apostolado, ayudar a nuestros hermanos, hablándoles, reenviándoles charlas, conferencias católicas. Podemos ayudar mucho a enviar a todos nuestros conocidos, contactos, y pedirles que ellos también reenvíen estos mensajes de formación católica, por ejemplo, regalarles catecismos, libros de santos, libros buenos. Y también, si queremos realmente ser lo que Dios quiere que nos seamos, bien, tenemos que ser atentos a las inspiraciones internas del Espíritu Santo. Es decir, cada vez que buenas ideas vienen a nuestra mente para el bien, pudiendo hacerlo, hagámoslo. Por ejemplo, usted tiene la posibilidad o ver una película que va a hacerte tibio y cobarde y vicioso, o rezar un rosario. Rece tu rosario, hombre. En lugar de ir a un bar con unos malos amigos, bien, dígale que usted no pone los pies en esos lugares. Invítalos más bien a hacer algo bueno. Entonces, el Espíritu Santo, con el Padre y el Hijo, realmente vive en el alma en estado de gracia, de santidad. Ahora, en las charlas siguientes, en el capítulo 7 de este librito, veremos la acción del Espíritu Santo en el alma mediante las virtudes infusas, teologales y morales. Después veremos los dones del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo, uno tras otro, y realmente es algo muy, muy hermoso. Bien, que Dios los bendiga, y la Madre Santísima, la Virgen María, llena de gracia, bien nos ayuda a nunca perder la gracia que nos da derecho al cielo y ser hijos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse al canal llamado Catecismo Católico Tradicional. Allí tenemos toda la fe católica explicada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria et Filio quia mortuis surrexit ac Paraclito in saeculorum saeculorum.